Hola, mi nombre es Salomé Vázquez. Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. El acuerdo del que hoy les voy a hablar es el de ser impecable con nuestras palabras. Bien, vamos a iniciar viendo cuál es el significado de impecable. Impecable significa sin pecado. Y en este caso el doctor Miguel utiliza la palabra impecable o sin pecado de una forma diferente a como lo utilizan las religiones o las personas en el mundo. Él dice que ser impecable es una persona que no peca contra sí mismo o que utiliza sus palabras de una manera adecuada o positivas hacia uno mismo y hacia las demás personas. Es decir, que es no utilizar tus palabras contra ti o contra los demás. Ser verídico, ser una persona que hable la verdad y que no mienta, pero principalmente a ti y posteriormente a los demás. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos ser impecables. Bueno, podemos ser impecables hablando verdad en todo tiempo. Y esto significa que si nosotros tenemos una situación en la cual nos comprometimos a hacer algo o asistir a algún lugar o realizar alguna actividad, nosotros realicemos esa actividad en el tiempo en el que lo dijimos. Que si nosotros dijimos que vamos a llegar a las 4 de la tarde, lleguemos a las 4 de la tarde a alguna cita, que no nos tomemos hasta las 4:30, 5, 5:30, porque eso es lo que va haciendo que nosotros tomemos una responsabilidad de nuestras palabras, de que si nosotros dijimos algo lo cumplamos, que no solamente hablemos a la ligera. Si tú realmente no tienes la capacidad o la posibilidad de asistir a un lugar, entonces no lo hagas, no te comprometas con algo que no puedes cumplir, porque de lo contrario las personas no van a creer en ti en otra ocasión en que tú les digas que vas a ir a un lugar o que vas a hacer algo. Ellos al final dirán, no, él siempre dice eso, pero no lo hace, o siempre dice que va a llegar a las 4, pero llega a las 5. Entonces, depende de nosotros la credibilidad que las demás personas tienen sobre nosotros. ¿De qué otra forma podemos ser impecables? Bueno, podemos ser impecables no lanzando veneno del que traemos adentro, porque muchas veces las situaciones en las que nos encontramos emocionales, ya sea de tristeza, de dolor, de rabia, de furia, pues eso hace que nosotros lancemos todo ese veneno que tenemos reservado por todas las experiencias negativas que hemos vivido. Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones para poder transmitir de una forma positiva nuestras palabras y no lanzar veneno. Eso también se da mucho en las personas que suelen hacer chismes. Recuerdo que cuando iba a la universidad había profesores de los que algunos de mis compañeros de semestres superiores decían, no, ese profesor es durísimo, o ese profesor es pésimo, es malo. Entonces ni siquiera he conocido o había conocido a ese profesor. Y entonces yo ya tenía una idea preconcebida por el veneno que otras personas me habían transmitido acerca de él. Y estoy hablando ahí en cuestión de cosas negativas. Entonces, ni siquiera llegué con una mente fresca al aula, ya tenía yo una idea de que ese profesor tenía algo negativo que me habían dicho. Entonces, eso hace el veneno que nosotros lanzamos con los chismes. Si nosotros empezamos a hablar mal de las personas en automático, estás creando una idea preconcebida en esa persona de otra persona que quizás no sea como tú lo dices, solamente es tu percepción. Entonces, es una forma de evitar el lanzar veneno, el pensar en las palabras que utilizamos y si realmente van a beneficiarle a la otra persona. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que las palabras que utilizamos pueden crear o pueden destruir. En este caso, pueden, pueden crear algo positivo sobre ti o pueden crear algo negativo. Y de la misma forma con las otras personas. ¿Qué es lo que pasaba con el ejemplo que te acabo de decir? Destruyeron quizás las cosas positivas que yo podía ver en esos profesores en ese momento.
y solamente crearon algo negativo. Entonces, es importante ver si estamos creando algo positivo o estamos creando algo negativo con las palabras que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque las palabras que utilizamos pueden liberarnos o pueden esclavizarnos. De alguna forma, tenemos que ver nuestra infancia y me gustaría que pongamos un poquito de atención en esto. Podemos echar un vistazo hacia atrás y ver si las palabras que utilizaban nuestros padres, nuestros amigos o nuestros familiares más cercanos nos liberaron o nos esclavizaron. Recuerdo que el doctor Miguel Ruiz utilizaba un ejemplo de una niña y de su madre. Su madre era una persona impecable, normalmente. Era una persona que era responsable, que se podía considerar una persona muy productiva. Entonces, esta persona llegó un día de su trabajo muy cansada, llegó estresada, con dolor de cabeza, sin ganas de escuchar nada ni a nadie, y lo que quería era silencio. Y tenía una niña muy alegre, una niña que estaba entusiasmada porque había llegado su mamá, porque realmente pues estaba teniendo el espacio en el que mamá había llegado de trabajar, ¿no? Quizás durante todo el día. Y la niña estaba contenta, cantando, alegre, brincando. Y la mamá simplemente no es que quisiera hacer sentir mal a su hija, solamente no estaba pensando en las palabras que estaba utilizando porque estaba en un momento en el que no se sentía bien. Y le dijo a la niña que se callara, que dejara de estar cantando, que ni siquiera estaba cantando, que estaba gritando, que no cantaba bien. Entonces, ¿con esto qué hizo? Bueno, pues marcó la infancia de esta niña, marcó la vida de esta niña de tal forma que ella no volvió a cantar. La historia dice que en algún momento en la escuela le invitaron a un concurso de canto y la niña no quiso participar porque se había creado la idea de que su mamá, una persona importante, una figura que realmente era de suma importancia para ella, le había dicho que no sabía cantar. Entonces, aquí el doctor Miguel Ruiz dice que las palabras son como hechizos y utiliza la palabra hechizos de una forma positiva. Es decir, que los hechizos no son como la gente normalmente cree, ¿no? Que alguien te hace brujería o que alguien te ha condenado a algo, pero a través de algún método que está utilizando. No, en este sentido se está refiriendo a que los hechizos existen pero que son hechizos lanzados con nuestras propias palabras. Y estos hechizos pueden ser positivos o pueden ser negativos. En este caso, hace mención a que la niña fue hechizada por las palabras de su mamá y condenada a no volver a cantar solo porque su mamá, en un momento en el que estaba angustiada, desesperada, estresada, con dolor de cabeza, le dijo que no sabía cantar. Pero en realidad no era porque la niña cantara mal, quizás ella cantaba muy bien, pero las palabras importantes de otra persona le hicieron dejar de cantar. Y es ahí donde él dice que es cuando alguien te hechiza o te encanta y utiliza sus palabras para, para encantarte en esa parte, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta cuáles son esos hechizos que nos han lanzado, esas palabras que nos han marcado para toda la vida y empezamos a romper esos pequeños hechizos que otras personas nos han echado, nos han inculcado y que realmente nos forman parte de nosotros. En el momento en el que nosotros empecemos a liberarnos de esos hechizos lanzados por otras personas, empezaremos a ser libres, empezaremos a ser nosotros mismos y empezaremos a tener paz, tranquilidad y felicidad. De otra forma no podemos hacerlo, seguiremos esclavizados a las palabras que otras personas dicen. Y así constantemente, conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos acostumbrando a nuestra mente a que acepte las palabras de otras personas, a que si otras personas piensan algo negativo sobre nosotros y lo dicen, entonces en automático nuestro cerebro está acostumbrado a recibir tanta información negativa que se lo cree. En lugar de rechazarlo, lo va absorbiendo porque todo el tiempo ha estado acostumbrado a eso. Entonces, ¿de qué manera podemos ir liberándonos de esos hechizos o de esas palabras negativas que otras personas nos comparten? Bueno, la forma en la que podemos hacerlo es empezando a depurar todas esas cosas negativas que en algún momento alguien más nos sembró. Y constantemente hacerlo como una práctica diaria.
ir viendo cuáles son las palabras que otros utilizan y cuáles son las palabras que nosotros utilizamos, porque es muy importante que empecemos desde aquí adentro, que si nosotros empezamos a liberar las palabras, las palabras positivas, entonces en automático las palabras que vamos a recibir van a ser solamente las positivas, porque vamos a empezar a condicionar a nuestro cerebro de tal forma que él solamente va a estar acostumbrado a recibir lo positivo y de la misma forma a transmitir lo positivo. Es por eso que es importante que empecemos a limpiar la parte de nosotros para poder empezar a limpiarlos de afuera. De otra forma no vas a poder hacerlo. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta que el ser impecable con tus palabras, como ya te lo mencioné, primero contigo mismo y después hacia los demás, te hace inmune a las palabras negativas o a esas palabras que no son impecables que vienen de tu exterior. Y lo importante aquí es que tú aprendas a hacerlo contigo mismo de tal forma que lo demás no te afecte y tampoco afectes a los demás. También debes de tener en cuenta que cuando hables algo tienes que cumplirlo. Es decir, empieza hoy a poner atención a las palabras que utilizas, a lo que dices, a no hablar a la ligera. Normalmente las personas están acostumbradas a ir diciendo mentiras de pequeñas, 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 pequeñas. Y así esas mentiras tan pequeñas se van juntando de tal forma que llega el momento en el que se pierde tu esencia, te pierdes tú y ya no sabes qué eres, porque aunque tú consideres que sean mentiras pequeñas, lo que haces es formar grandes mentiras y vas formando parte de tu personalidad con eso y realmente se pierde tu esencia. Entonces yo te invito a que hoy empieces por depurar esas palabras negativas que otros han dicho sobre ti, por depurar esas palabras negativas que tú estás diciendo constantemente y que las hagas conscientes. Si tú las eliminas, créeme que podrás tener una vida plena, una vida feliz. Y puede parecer sencillo, pero quiero que que prestes mucha atención en cómo utilizas tus palabras, de cuántas veces dices que vas a hacer algo y no lo haces, ya sea con tus hijos, con tus amigos, cuántas veces les prometes y no les cumples. Entonces, enfócate en hacer cumplir tus palabras de tal forma que seas una persona confiable, que las demás personas puedan decir, sí, ella cuando lo dice, lo hace, o ella cuando se compromete, cumple. Es la forma en la que tú puedes ir cambiando tu vida. Y créeme que aunque parezca una tarea fácil, no lo es. De hecho, de los 4 acuerdos que vamos a ver, esta se podría considerar que es el pilar número 1 y el pilar más fuerte para poder cumplir las demás. Y aunque no parezca, aunque no sea fácil, si te esfuerzas, siempre vas a poder lograrlo. Hay un dicho que dice que nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Pero es importante que seamos congruentes y que seamos lo que decimos y lo que somos, lo que hacemos, perdón. De otra forma, no tienen valor nuestras palabras. Si tú dices una cosa y no lo haces, entonces estás haciendo lo que estás haciendo. No estás haciendo algo positivo y entonces, por ende, tú no eres una persona positiva. Es importante que te enfoques en lo positivo y en hacer cumplir tus palabras. Recuerda, ese es el primer paso para poder ser impecable y para poder continuar con los siguientes acuerdos. Nos vemos en la próxima.